¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un segmento más de Finanzas y Negocios. Mi nombre, Norberto Lacarier, y como siempre tengo el agrado de presentarles a ustedes y de poder platicar ante ustedes con el analista financiero Pablo Reina Quiroga, a quien saludo en este día en el que, oh, sorpresa, nos estamos encontrando con un aumento del Exactamente. 1% de incremento en el Producto Interno Bruto. Pablo, en medio de un escenario mundial de crisis, a ver, ¿qué está pasando aquí? Bueno, aquí hay algo bien importante que tomar en cuenta, que el crecimiento del Producto Interno Bruto del 1% se da en el segundo trimestre de este año. Significa que entre el primero y el segundo año, pero el Sí. primero y el segundo trimestre, prácticamente hubo un crecimiento del 1% en donde la economía aparentemente pues marca la pauta que está todo bien, que no hay ningún problema y que pues los sectores prácticamente se están restableciendo en cuanto a su crecimiento. A mí lo que me preocupa es que este crecimiento del 1% se está dando sobre una base que no es sólida sobre la economía mexicana. ¿A qué me refiero? Que no es el mercado doméstico el que está generando este incremento, sino son factores externos como es el precio del barril del petróleo, las remesas, las exportaciones, lo que han generado una movilidad en la economía permitiendo reportar básicamente este número. Si nosotros nos comparamos con Estados Unidos está presentando una contracción en cuanto a su economía, lo que significa que durante dos periodos no ha crecido absolutamente nada Estados Unidos y se puede abalanzar a una recesión. Ahora, si Claro. hacemos un análisis interesante, realmente nuestra economía no depende del mercado doméstico. Como lo habíamos comentado, el nivel no de desempleo, sino que el nivel de informalidad, somos Sí. casi 32 millones de personas que están en la informalidad y que no contribuyen a ese crecimiento del Producto Interno Bruto porque no tienen ninguna prestación, no están registrados en ninguna parte. Y pues Uh-huh. eso a final de cuentas no ayuda mucho a lo que es el desarrollo y el crecimiento del país. Uno de los escenarios, Norberto, es que ¿qué va a pasar en el siguiente trimestre cuando de alguna manera eh, pues reporte otra caída de Estados Unidos? Pues nos va a llevar de eslabón porque Sí. Estados Unidos no reporta un crecimiento, nosotros vamos a tener una contracción siempre y cuando, porque una de las variables era el sector de exportación, siempre y cuando el sector del petróleo siga teniendo sus precios altos y siga teniendo alta demanda y sigamos exportando. Si no, de lo contrario, pues vamos a tener una situación muy complicada. Se está previendo, Pablo, que pueda haber una recesión importante en Estados Unidos. Han tenido dos impactos desaceleradores en los últimos pues meses. Sí. Esto tendría efectos cuando en septiembre. Mira, en el mes de octubre se presentaría el tercer trimestre del año en cuanto a reporte tanto para México como Estados Unidos. Si Estados Unidos logra mantener su crecimiento, estaríamos hablando que México pudiera mantener ese 1% de crecimiento, pero estamos hablando que es de un periodo con respecto a otro, no estamos hablando que es un crecimiento anual, ojo, Así es. o sea, no confundamos el término, es como ahorita, ¿cómo me veo con respecto al periodo anterior? Pues me veo mejor, pero en forma global todavía no tenemos el resultado, porque Sí, hay que claro. recordar que venimos de una pandemia, el año pasado estaba casi cerrado toda la operación económica y esto pues no nos dejaba crecer. Ahora, vienen temas muy interesantes como la recesión en Estados Unidos, que Joe Biden dice que no va a haber recesión, pero todos los economistas dicen todo lo contrario, que se avecina una recesión y que vamos a tener de alguna u otra forma algún problema económico en donde no vamos a poder sacar adelante pues la estabilidad del país. Entonces son Claro. datos muy complicados que no ayudan al país a tener una base sólida. Tendríamos que revisar cuál es la política económica de Estados Unidos, que es el que manda en estos temas, y cuál va a ser la posición económica de Banco de México y la política de la Secretaría de Hacienda para saber si dicha política permite mantener ese crecimiento. Pero hasta ahorita Claro. lo que se visualiza son factores externos. Sí, sería un escenario muy poco prometedor. Y si ahorita, ¿cómo decirlo? ¿Cómo explicarlo? Y bien lo dices tú, Pablo, y qué bueno que hace la aclaración. Si bien ahorita
tenemos un sostenimiento importante, este es solamente temporal. Esto es de un plazo, es de un lapso, es decir, de unos cuantos meses. Y la exportación y la remesa son dos cables que están, ya a eso quería llegar, que están soportando nuestra economía, pero somos codependientes de Estados Unidos. Y ahorita decías tú también, a ellos habitualmente les daba gripa y hoy a nosotros no nos ha contagiado, No nos ha dado la pero pulmonía de la que se habla. posiblemente seamos asintomáticos aún. Sí, Pero ¿qué muy tal, buena observación. pero qué tal después? Sí, 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 sí. Pues mira, aquí lo interesante es cómo van a reaccionar las economías. Hay que recordar que Estados Unidos pues, está muy metido en el tema Rusia con Ucrania. Y por ahí Nancy Pelosi andaba visitando Taiwán, que también estaba generando una situación de nerviosismo con los chinos. Y como que andan viendo a ver a quién molestar para ver cómo le podemos hacer para reactivar una economía. Hay que aquí se pelean, Aunque ¿no? se oiga mal, una guerra también reactiva economías, un Así conflicto es. bélico. Y pues aquí lo que se busca principalmente pues, es una estabilidad. Hay que seguir invirtiendo a la economía doméstica porque seguimos dependiendo muy fuertemente de lo que haga Estados Unidos. Digo, ahorita estamos de suerte porque realmente ahora sí que los astros se alinearon, pero no porque hayan sido eficientes en cuanto a nuestra política monetaria, porque los factores externos nos están favoreciendo en materia de exportación y en materia de petróleo. Claro. Exactamente, Pablo. Y bueno, entonces, ¿cuál es tu pronóstico para los siguientes meses? Mira, la inflación va a estar al promedio 10%. En el caso del crecimiento del Producto Interno Bruto, yo dudo que vaya a crecer del 1%. Estados Unidos va a terminar prácticamente en cero. El nivel de informalidad va a seguir creciendo. No hay un programa que me diga se incorpora la informalidad a lo formal y genera una base sólida de crecimiento hacia la economía. Y mientras no se está invirtiendo en proyectos de desarrollo, en proyectos de crecimiento, ya vemos lo del Tren Maya, ya vemos lo del aeropuerto. Hay que felicitar a los panameños porque están construyendo uno de los aeropuertos más grandes del mundo porque se va a convertir en el punto central de conexión de Europa, América del Norte con América del Sur. Para que te des una idea, Sí, la claro. visión de negocio de los panameños y ya empezaron a volar la famosa aerolínea Copa de Panamá. Es líder Claro. en la distribución de pasajeros en Centroamérica y ya están entrando a México, para que te des una idea que si no tienen dónde aterrizar, acá lo recibimos. Y mientras tanto, en los Estados Unidos mexicanos, concretamente en la zona del aeropuerto Felipe Ángeles, híjole, pues no llega ni al 5% de ocupación o de demanda de pasajeros, pero además es un aeropuerto o es una fase del aeropuerto que ya existía y que esta es nueva, Pablo, que no tiene interconexión internacional. El problema va a ser la rentabilidad del aeropuerto y de las aerolíneas. ¿Cuánto van a aguantar las aerolíneas saliendo con vuelos en 30-40% de ocupación? Se Porque acaban de nadie suspender quiere irse hasta dos allá. salidas. Se acaban de suspender dos salidas. Pablo, la señora de la ayuda ya ni siquiera va para allá. Digo, siendo coloquiales, desde luego. Es una simple observación que lleva tono irónico, pero la cosa aquí es que, como dices tú bien, y lo han dicho muchas otras personas, no es rentable este aeropuerto. ¿Y Sí, cuánto se le invirtió? ¿Y exactamente. por qué se le invirtió tanto? ¿Y quién lo administra? Militares. Ellos están para cuidar otro tipo de cosas, no las finanzas, Pablo. Exactamente. Bueno, pues ese es un tema que también va a ser tema de análisis en las próximas pláticas que vayamos a tener. Pero Claro. sí, definitivamente desde un principio cuando se planteó todo esto relacionado con lo del aeropuerto y todo lo que tenga que conllevar a lo que es el crecimiento del país, porque realmente el aeropuerto lo que iba a plantear era un desarrollo, un crecimiento económico, iba a dar Sí. 1% del Producto Interno Bruto el aeropuerto de Texcoco, y Así no es. nos está dando nada. Más que problemas y comentarios adversos. Pablo, pues, ¿te parece entonces hasta la próxima para seguir Sí, hablando de ese tipo de temas? exactamente, Roberto. Pablo, muchas gracias y Gracias hasta a ti, entonces. platicamos, saludos. Gracias por su atención a todos.